Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Andrés Alegría. Pertenezco al grupo 2030-3713 del curso de software avanzado para ingeniería. En esta ocasión voy a hacer video de presentación del paso 2, trabajo colaborativo 1, para aplicar a la recuperación de puntos, puesto que esa actividad no la presenté. Acorde con la guía, tenemos lo siguiente. El problema a resolver es el siguiente. Diseñar un instrumento virtual BI que para que un usuario pueda jugar el juego de parejas o también denominado juego de memoria, cuyo objetivo es encontrar dos cartas iguales dentro de un grupo. Para el BI, el juego se modifica así. Las cartas deben contener números enteros y se ordenarán en una matriz. Los números que contendrán las cartas se generarán de acuerdo al orden de la matriz. Por ejemplo, si se va a jugar con 10 cartas, se deben mostrar los números del 1 al 5 para formar así las 5 parejas posibles. El jugador o usuario debe establecer el orden de la matriz que contendrá las cartas a emparejar. La cantidad de elementos que contenga debe ser par. No debe permitir cantidades menores a 10 cartas. El límite superior de cartas lo definen como programadores explicando la razón. El BI generará los números que se visualizarán en las cartas desde 1 hasta el orden de la matriz dividido en 2 y las posiciones que ocuparán dentro de la matriz de forma aleatoria. Se mostrarán las cartas por el revés para no visualizar su contenido. Así, el jugador debe seleccionar dos de las cartas. Si estas son iguales, deben ocultarse dentro del BI y puntuar esto como un acierto. De no ser iguales, se mostrarán otra vez por el revés y podrán elegir otras dos cartas. El jugador debe continuar desapantallando las cartas hasta lograr todas las parejas. Una vez el jugador descubra todas las parejas de cartas, el BI debe indicar la puntuación obtenida. Las reglas para obtener determinado puntaje las debe definir en su grupo de trabajo colaborativo. Mostrar el tiempo empleado en el juego. Bueno, ese es el problema o el ejercicio que tenemos que hacer. Se nos sugiere presentar en el foro de trabajo colaborativo una idea de solución a dicho problema. La idea puede presentarse como un algoritmo, diagrama de flujo o pseudocódigo o en forma de texto. En cualquiera de los casos debe establecerse los datos que se van a ingresar, los procesos que va a desarrollar y los resultados que va a presentar. Esta idea debe ir acompañada de las posibles ventajas y desventajas de desarrollarla y una relación de consultas a realizar, temas, libros, textos, videos, entrevistas, entre otros, bajo normas APA. Bueno, esto ya lo tengo acá en mi documento, que son las actividades que voy a realizar. Las siguientes son las actividades a realizar en la unidad 1, paso 2, trabajo colaborativo 1. Entonces son ya desglosados los 5 ítems. Presentar en el foro de trabajo colaborativo una idea de solución a dicho problema. La idea puede presentarse como un algoritmo de diagrama de flujo o pseudocódigo o en forma de texto. Entonces, para mi caso, realicé un algoritmo. Mi algoritmo pues obviamente comienza con inicio, un mensaje de bienvenida y presentación. Entonces aquí en este mensaje pues obviamente se saluda al jugador y se le indica que es un juego de cartas para memoria. Luego se le pide que seleccione el juego de 10 o de 20 cartas, o sea 5 o 10 parejas. ¿Sí? Dependiendo de la selección, entonces sea 10 o sea 20, ejecutaremos determinado proceso. En el caso de la selección de 10, voy a crear un vector con 10 posiciones con los números del 1 al 5, o sea, repetido dos veces y de forma aleatoria. Entonces, debo en un vector crear el vector con las 10 posiciones y debo dentro de esas 10 posiciones ubicar los números del 1 al 5, sin ninguna secuencia, de forma totalmente aleatoria. Ahora le digo inicializar el contador de tiempo. Inicializar es borrar o colocar en cero el contador de tiempo, puntaje y fallo. Entonces todo lo referente a los conteos los inicializo, los dejo en cero. Y le pregunto al usuario si deseo iniciar el juego. Si él dice que no, permanezco en un bucle, en un loop, aquí, hasta que me dé la decisión o hasta que él tome la decisión de iniciar el juego. Si inicia el juego, entonces inicio el conteo del tiempo. Y voy a mostrar la matriz de las 10 cartas. Entonces, descubrirle, cuando él obviamente descubre la carta, entonces la voy a mostrar por un segundo. Guardo el valor de la carta 1. Luego él descubre la carta 2.
queda descubierta por 2 segundos y guardo el valor de la carta 2. En este instante hago la comparación. Si la carta 1 es igual a la carta 2, entonces si es sí, incremento el puntaje y ya dejo descubierta la carta 1 y 2 porque fueron una pareja, ¿sí? Además reviso si el puntaje es igual a 5. Si el puntaje es igual a 5 quiere decir que ya terminó. Entonces hago fin del juego, muestro puntaje, tiempo y fallos y le pregunto si deseo jugar. Si él dice que no, hago un mensaje de despedida. En caso de que el puntaje sea diferente de 0, perdón, que no sea igual a 5, entonces voy a permitirle que siga haciendo nuevamente el proceso de ir descubriendo las cartas, ¿sí? Supongamos que en este proceso llegamos a este punto y la carta 1 no coincide con la carta 2, entonces simplemente lo que hago es incrementar el contador de fallos. Estoy marcando cuántos fallos ha cometido y regreso a que siga descubriendo las cartas. Ese es en sí el proceso que haría. Y en el, volviendo a este punto donde la selección es de 20, pues es exactamente lo mismo. Simplemente que aquí el puntaje pues ya no van a ser 5 como en el otro, sino van a ser 10. Voy a hacer la comparación con 10. Entonces serían dos procesos muy parecidos, simplemente que cambiaríamos aquí el vector que se crea es de 20 posiciones, acá es de 10 y acá el número del puntaje sería de 10. Bueno, eso sería lo referente a mi algoritmo. Lo siguiente es, en cualquiera de los casos debe establecer los datos que va a ingresar. Los datos a ingresar, entonces, inicialmente el usuario hará una selección del tipo de juego que desea, si es de 10 cartas, 5 parejas o 20 cartas, 10 parejas. En esta parte simplemente se determina qué parte del BI se ejecutará, estando previamente definido para las dos opciones. Entonces el usuario, mediante una ventana emergente o algo así, se le va a preguntar qué juego desea, si de 10 o de 20 cartas. Dependiendo de la selección, pues obviamente se ejecutará determinada parte del BI o si son dos BIs separados, pues el adecuado. Luego irá destapando las cartas ocultas una a una hasta completar el número total de parejas. En esta parte se debe permitir que la carta destapada permanezca así durante cierto tiempo hasta destapar la siguiente carta. Si son iguales se quedarán destapadas las dos, si son diferentes se cubrirán automáticamente. Entonces simplemente la primera carta se mantiene descubierta y se espera hasta la segunda carta. Si se permite visualizar la segunda carta, si son iguales, quedan descubiertas, si son diferentes, se cubren nuevamente. Los datos a obtener. Los datos que obtendrá el usuario serán indicaciones de que finalizó el juego, del número de errores cometidos, número de intentos, del tiempo empleado en la solución del juego y del puntaje obtenido. El dato de finalización se obtiene cuando el número de aciertos es igual al tipo de juego seleccionado, ya sean 5 o 10 parejas que serán los mismos aciertos. Entonces, la forma de darnos cuenta que el juego ha terminado es simplemente, como previamente ya sabemos qué tipo de juego es, de 5 o de 10 cartas, entonces simplemente con el número de aciertos. Cuando el número de aciertos coincide con el tipo de juego seleccionado, pues simplemente se da por terminado el juego y se muestran todos los indicadores. El número de errores será un contador que se incrementa cada vez que se destape un par de cartas que no coinciden. Entonces simplemente cuando las dos cartas no coinciden, se va a ir incrementando un contador de errores. El número de intentos es un contador que almacenará cuántas veces destapa parejas sin importar si son ciertos o fallos. Simplemente el número de intentos, pues como su nombre lo dice, todas las veces que intente destapar un par de cartas se tomará como un intento y se almacenará. El tiempo empleado es un contador de tiempo que se inicia al destapar la primera carta y se detiene cuando finaliza el juego. Entonces el tiempo se va a contabilizar desde que se inicia o se destapa la primera carta hasta cuando el juego finalice. El puntaje obtenido será un valor calculado dependiendo del número de intentos realizados respecto de los aciertos. Entonces el puntaje es un promedio que se saca dividiendo el número de parejas del juego, o sea 5 o 10 sobre el número de intentos y todo eso multiplicándolos por 100 para que nos dé un porcentaje de efectividad. Entonces supongamos que el número de parejas es 5 y el número de intentos fueron 5. 5 dividido 1, perdón, 5 dividido 5 me da 1 por 100, me daría un puntaje de 100% de efectividad. Supongamos que el juego es de 5, pero hice 10 intentos, entonces 5
dividido 10 nos va a dar 0.5. 0.5 por 100 nos va a dar 50%. En este caso sería un 50% de efectividad y de esa forma calculamos el puntaje que se va a mostrar. Bueno, luego tenemos los procesos que vamos a desarrollar. Se efectuará inicialmente una selección donde se determina qué parte del BI se ejecutará dependiendo de la selección del jugador. Acá habrá dos procesos diferentes para cada juego, 5 o 10 parejas de cartas. Como lo miramos en el algoritmo, entonces casi que hay como una especie de desviación. Hay un camino donde se ejecuta el juego de 5 y otro donde se ejecuta el juego de 10 cartas. Luego se debe generar de alguna manera la ubicación aleatoria de las cartas en una matriz para que sean descubiertas por el jugador. Obviamente se almacenarán pero quedarán descubiertas. Entonces, mediante los procesos que seleccionemos para la construcción de nuestro BI, debemos de alguna manera ubicar los números en la matriz de manera aleatoria. Pues obviamente para que no sea fácil jugarlo, no pueden tener lugares fijos. Las cartas se almacena el número y se tapan o quedan cubiertas para que al comenzar el juego se empiecen a destapar. Al comenzar a jugar se iniciará el conteo de tiempo, de intentos, de errores y de aciertos. Entonces estos son los contadores que tenemos que inicializar y que serán procesos que tienen que comenzar al iniciarse el juego. De estos conteos el que se debe verificar es el de aciertos para que cuando coincida con el número de parejas del juego seleccionado dé por terminado el juego y muestre todas las indicaciones del caso. Entonces ya habíamos visto que la forma de determinar cuando el juego termina es verificar cuando el número de aciertos coincide con el número de parejas del juego seleccionado. Los valores de tiempo, acierto, errores se mostrarán tal y como están y el puntaje se calcula con la forma descrita anteriormente. Entonces los valores de tiempo, acierto y errores pues son simplemente contadores que finalizado el juego se mostrarán su contenido en sus respectivas ventanas. Y luego el puntaje sí lo haremos un cálculo con el número de aciertos y pues con la fórmula descrita anteriormente. Por último, se le pregunta al jugador si desea continuar con un nuevo juego o salir de la aplicación. Pues esto es simplemente para que el usuario o el jugador continúe o cierre. ¿Qué ventajas? Pues hasta el momento, como no se ha implementado, simplemente pude encontrar estas ventajas y desventajas. Pues hacerlo de esta manera, dos BI separados, uno para cada juego, nos permite tener un control más fácil del juego y la ejecución es más corta. Pues son dos caminos que obviamente serían más cortos, pero pues nos permite un mayor control simplemente sobre el juego, es más sencillo ejecutarlo. Es más sencillo de crear, solo habría que repetir una parte y modificar para que se ajuste la selección. Como miramos en el algoritmo, las dos divisiones del algoritmo son muy parecidas, simplemente hay unos cambios pequeños que hacen la diferencia. Las desventajas, el juego será en términos de códigos más grande, será casi el doble. Pues como los dos caminos, por decirlo así, del código son dos desviaciones, pues obviamente es casi como un código duplicado, entonces es más grande. Y no sería óptimo en cuanto a código y sería repetitivo, pues como ya lo había explicado antes, como son dos códigos muy parecidos y contienen eh, secuencias a ejecutar y funciones parecidas, pues queda por decir algo de manera doblada o redundante. Esas serían las desventajas. La documentación a consultar. Bueno, esto es lo que he trabajado hasta ahora, entonces voy a mostrar un poco. Voy a trabajar con todo lo referente al entorno de LabVIEW directamente desde la página de National Instrument. Entonces, aquí hay un buen tutorial y hay mucha documentación para eh, consultar. Está en español y lo que pude ver está muy bien documentada. Además, existen unos foros, una comunidad donde hay unos foros donde se pueden hacer preguntas y es muy bien atendido pues por las personas que están ahí. Otra programación gráfica con LabVIEW es también de la página de National Instrument y en esta parte se ve todo lo referente a lo que a la programación.